Buen día para todos, me da una alegría estar con ustedes nuevamente en este estudio, Historia de la Esperanza. Vamos en nuestro evento 9, el destierro del Edén, y vamos a comenzar con una palabra de oración. Recuerde tener su Biblia, su cuaderno de notas y su esferito. Padre, gracias por esta noche que nos permites estar estudiando tu palabra. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, para que oramos a ti para que nos ayudes a tener entendimiento en tu palabra. Dame sabiduría, dame inteligencia para poder descubrir y ver claramente, Señor, esos tesoros que nos dejaste en tu palabra, para poder aplicarlos, Señor, en nuestra vida. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dirija, nos enseñe. Te damos a ti la gloria, Señor, pidiéndote todo, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar, evento 9, el destierro del Edén. Sin embargo, debido a su desobediencia, Adán y Eva perdieron el privilegio de vivir en el huerto del Edén, donde Dios los había colocado. Por lo tanto, Dios los expulsó de allí. Vamos a abrir Génesis 3:22. Génesis 3:22 y dice así. Dice Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Bueno, aquí cuando yo estaba estudiando esto me hacía pensar que puede contestar las doctrinas de la unicidad, o los unitarios que llaman. Dice aquí, está hablando de la Trinidad, porque bueno, cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando que no es solamente uno, sino más de uno. ¿Sí? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad, amándose desde la eternidad. Y bueno, teniendo comunión desde la eternidad. Aquí también está plasmado, dice, y dijo Jehová Dios, Dios eterno, dice, hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ¿sí? Sabiendo el bien y el mal. Algo que formulaban aquí las preguntas es, Adán y Eva ya tenían el conocimiento del pecado de una forma que personal, vivencial, ¿sí? Y, y ese conocimiento del pecado, ¿qué diferencia hay en el conocimiento que tiene Dios? Porque mucha gente puede utilizar este versículo diciendo, vea, el ser humano es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, o sea que Dios también es malo. Y no, la gran diferencia entre el ser humano frente al mal y Dios que conoce el mal, la gran diferencia es que nosotros ¿qué? Vivimos en el mal, aplicamos el mal, pecamos, ¿sí? Más Dios conoce la maldad, Él la conoce, pero Él no es pecador, Él es santo, ¿sí? Esa es la gran diferencia en que nosotros sí somos aquellos que ejecutan la maldad, más Dios la conoce, porque Dios es eterno, Dios lo sabe todo, ¿sí? Y es uno de sus atributos. Y usted puede ver aquí en la palabra de Dios que, que Dios es eterno y conoce aún la maldad de los hombres, pero Él no es maldad, Él es santo, Él es perfecto. ¿Ven? Es para que lo tengamos bien claro, esa es la gran diferencia entre nuestra maldad y la maldad que conoce Dios, porque Él es soberano, Él lo conoce todo. Bueno, vamos a mirar algo muy importante, las consecuencias de Adán y Eva, y vamos a mirar la segunda parte, ¿sí? Dice acá que leamos hasta el 24, y aquí nos formula una pregunta, ¿sí? Aquí nos formula una pregunta, bueno, pero primero vamos a leer. Dice acá,
Vamos a mirar la parte B del otro versículo. Dice acá, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dice así, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, ¿sí?, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a mirar en detalle. Porque este versículo podemos ver que desde el momento que ellos desobedecen a Dios, veíamos en la enseñanza pasada que hubieron consecuencias. Empezaron ellos a tener un temor de Dios, un temor de miedo, la acusación, echar culpa a otros. Hubieron consecuencias, ya la inocencia de ellos ya no existía, ya ellos tenían maldad y ese pecado entró en ellos por la desobediencia, ¿sí? Y aquí podemos ver que hay un acto de juicio en la palabra de Dios muestra, porque ellos perdieron los privilegios de caminar con Dios y disfrutar todo lo que Dios había creado en el jardín del Edén, un huerto especial, ¿sí? Y vemos las consecuencias de su desobediencia. Pero aquí también vamos a mirar la gracia de Dios, porque a veces pensamos que Dios es un Dios que castiga y da correa. Vamos a ver que aún a través de ese castigo, a través de esa disciplina, hay amor, ¿sí? Y cuando castigamos a nuestros hijos no es porque los odiemos, es porque odiamos lo que hicieron, ¿sí? Cuando un padre castiga a su hijo, no lo está castigando porque lo odia, sino odia fue lo que hizo. Y así es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial está odiando lo que hicimos, lo que provoca ese. Eh, por eso, y yo lo he repetido muchas veces, es el pecado. El pecado, Dios odia el pecado. ¿Por qué? Porque sabe lo que ocasiona en sus hijos, el daño que nos ocasiona a nosotros. Por eso Dios odia el pecado. Sabe que el pecado nos separa de Dios. Y por eso Él aborrece el pecado. Y cuando el hombre ama el pecado, ama sus deseos, Dios tiene que disciplinar. A los incrédulos los castigará porque rechazaron la bondad de Dios y morirán por sus pecados, culpables en su pecado. Más a sus hijos, ¿sí?, que conocen la bondad de Dios, pero que aún luchan con el pecado. Y cuando son rebeldes, y como dice Efesios, muchas veces actuamos neciamente, no siendo necios, pero actuando neciamente, como antes vivíamos, la palabra de Dios dice que nos disciplina. Pero eso lo miraremos más adelante. Dice acá que en los versículos 23 y 24 se nos dice que Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén. Y en el segundo versículo nos revela por la razón por la cual tuvo que expulsarnos, ¿sí? Y una de las razones por qué Dios tuvo que expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén era no solamente un acto de juicio, sino un acto de gracia. ¿Por qué? Porque dice acá que en la segunda parte dice, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Usted se imagina, hermanos, toda la vida por una eternidad viviendo en el pecado, luchando con el pecado. Por eso la muerte aún es un acto de gracia, porque paramos esa lucha.
esa lucha del pecado. Por eso para nosotros, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque se termina esa lucha frente al pecado y pasamos nosotros a vivir una vida sin pecado, con un cuerpo incorruptible, ¿sí? Así como el de nuestro Salvador Jesucristo, teniendo paz y gozo siempre con el Señor, ya libres de esa lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Y aquí vemos un acto de gracia de parte del Señor. Dice acá, sabiendo el bien y el mal, y dice que no alargue y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase, para que labrase la tierra del que fue tomado. ¿Sí? Algo que uno puede ver aquí es que Dios no corta sus propósitos. Dios le había dado ese propósito también desde el huerto del Edén, ¿sí? Aunque muchas veces esos propósitos se intenten desarmar por nuestro pecado, Dios cumplirá sus propósitos. Dios cumplirá sus propósitos en nosotros, ¿sí? Que se van a demorar un poco, sí. Sí. ¿Tomarán más trabajo? Sí. Pero si tú y yo somos hijos del Señor y hemos rendido nuestra vida al Señor, ¿sí? El pecado se puede tornar como un estorbo y Dios tendrá que disciplinar, pero cumplirá su propósito en nosotros. Dice la palabra del Señor que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Algo que me gusta que dice Pablo a Timoteo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo al blanco. Y eso nos debe animar a nosotros, que el que comenzó la obra en vosotros, la terminará. Él la terminará. Y no te debes desanimar cuando fallas delante del Señor, tienes que continuar. Así como dijo alguien, si se apurrió, levántese, sacúdase y para adelante. Vamos para adelante. Porque el Señor es el que nos sostiene. Él es el que nos levanta. ¿Sí? No podemos empezar a mirar hacia atrás, porque dice la palabra de Dios que el que está arando no mira hacia atrás. No, él no mira, él mira hacia adelante. Porque ¿qué pasa si empieza a mirar hacia atrás? No, el que comenzó el arado no mira hacia atrás, va para adelante. Y yo te animo, si has fallado al Señor, vamos para adelante. Arrepiéntete y vamos para adelante. Amén. Y no me estoy saliendo. Y aquí, bueno, una pregunta C, con respecto al destierro de Adán y Eva del huerto de Edén. Y hace 2, ¿fue un acto de juicio? ¿Fue un acto de juicio de Dios? La respuesta es sí, fue un acto de juicio. Dios tiene que disciplinar. Porque si Dios fuera solo justicia y nada de misericordia, entonces no habría gracia para nosotros, estaríamos todos perdidos. Pero si fuera todo misericordia y nada de justicia, entonces sería injusticia, no sería justo. Pero Dios es perfecto y nos da ¿qué? Justicia y misericordia. Justicia y misericordia. Van ligadas de su mano. Está dando justicia y misericordia. ¿Y ellos qué perdieron? Sí, perdieron el privilegio de muchas cosas, de caminar con Dios, de tener una relación íntima, personal con su Señor, que eso es lo más grandioso que cualquier lujo que hayan tenido, ¿sí? Y un acto de juicio que la muerte, separación, recuerden, todo acto de desobediencia provoca separación, muerte. Un esposo con su esposa tienen un hogar feliz, sus hijos, pero el hombre adultera con otra mujer, ¿qué pasa? Muerte, separación. Y aunque haya perdón, habrán consecuencias de la desobediencia. Por eso, cuando un hombre
antes de caer en pecado y mirarlo como un disfrute, tiene que estar pensando en las consecuencias. Y estar pensando en las consecuencias de su desobediencia, qué va a provocar en sus hijos, qué va a provocar en su esposa, qué va a provocar en su familia, qué va a provocar en su relación con Dios. Y como lo he dicho antes, muchas veces lo que se pierde en un acto voluntario de pecar, lo primero que se pierde, ¿qué es? El temor a Dios. Por eso tenemos que retornar otra vez al temor del Señor. Al temor al Señor. ¿Eh? Recordemos que aún Salomón sintetizó toda su bosquejo inmenso en dos cosas. En dos cosas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que eso no se debe desligar. Podemos aprender mucha sabiduría, mucho con mucha Biblia, pero si se pierde el temor del Señor, se acaba todo. Se acaba todo. ¿Ven? Segundo, ¿fue esto de alguna manera también un acto de gracia de Dios? Y lo que recordaba ahorita. El acto de gracia de Dios es que el hombre no viviera continuamente esclavizado o de alguna manera luchando con el pecado. Yo me miro a veces al espejo y digo, uy, Eduardo, ya tienes más arruguitas, ya tienes 43 años. Y bueno, yo me siento muy fuerte y chévere, pero nos vamos acercando algún día a enfrentar a Dios. Y por eso cada día debemos estar mirando nuestra vida y nuestra relación con Dios. A ustedes los puedo engañar, a mi esposa la puedo engañar, a mis hijos los puedo engañar, a la iglesia los puedo engañar, pero a Dios no lo puedo engañar. Él me conoce tal como soy. Por eso tengo que ir a Él en oración, para que me ayude a ser como Él. Que me ayude, porque soy débil. Y Él nos recibe y nos da fuerza para continuar. Bueno, te animo a que hagas también esto. Recordemos que Dios juzgará a los incrédulos, pero disciplinará a sus hijos. Recordemos que Él es justicia, pero misericordia. No es solo misericordia, Él también es justicia. Porque la Biblia me enseña que hará a cada uno lo que se merece. Si Dios no diera justicia, sería un Dios injusto, porque no haría lo que cada uno de nosotros nos merecemos. Pero también es un Dios de misericordia, amplio en perdonar, dice su palabra. Y que podamos ir allá. Quiero que terminemos este estudio, hermanos, con Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 5. ¿Ven? Abra su Biblia, yo lo espero. Abra su Biblia. Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 12, verso 5. ¿Ven? Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Toda disciplina que viene del Señor da un fruto. Y por eso debe ser sensible, humilde, noble ante la disciplina del Señor. Debemos ser sumisos. Si nos equivocamos, si pecamos, si fallamos y el Señor nos está disciplinando, extendamos nuestras manos en humildad y decir: Señor, me equivoqué. Merezco tu disciplina. No renegar. Recordemos, siempre lo he dicho, Isaías capítulo 45, ay de aquel que pleitea con su hacedor, verso 9. Que podamos ser nobles, hijos obedientes al Señor. Amén. El deseo de Dios es que todos, yo he pasado por su disciplina, he sido partícipe de ella, pero como dice en el verso 11, ya conmigo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Sé que Adán y Eva recibieron disciplina, pero participaron de su santidad. De hecho, tuvieron un hijo piadoso,